Vamos a abrir la Biblia en Lucas 24, por favor. Lucas 24, 46. Le voy a pedir que por favor no comente nada con nadie que esté al lado de usted, que ponga toda la atención a la palabra. Si usted tiene preguntas, al final vamos a tener unos buenos momentos para que todas sus dudas acerca de la salvación del alma las pueda preguntar al final. Lucas 24, verso 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Voy a volver a leer. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a orar, por favor, vamos a cerrar los ojos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que fue necesario que muriera y que aparte resucitase Él, Señor. Te pedimos en ese nombre bendito, precioso, que la luz de tu Espíritu Santo, Señor, ilumine a los que están aquí perdidos en tinieblas, Señor. Que tu Espíritu Santo personalmente venga a hacer entender el mensaje de salvación a aquellos que todavía no lo han querido entender, Padre. Te pedimos que ilumines todo este estudio, toda esta predicación, para que resplandezca la luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He estado bastante preocupado. Hay muchas personas de ustedes que han sido sumamente ligeros en atender al asunto de la salvación de sus almas. Han sido ligeros, no han sido suficientemente serio como para ver qué cosa tan importante y tan valiosa es la salvación de tu alma. Y por esa razón no has podido ser salvo. Y la verdad es muy penoso estar viendo a varios de ustedes cómo su vida es un simple estar dando vueltas siempre en lo mismo. Pueden pasar años, ¿sí? Y siempre estás dando vueltas en los mismos pecados. Una semana te levantas, dices que Dios ya hizo la obra, a la otra semana otra vez estás abajo, 2 semanas arriba, otra semana abajo, etcétera. Esa es la triste historia de varias de las personas que están aquí. Siempre necesitas a alguien exhortándote, siempre necesitas a alguien correteándote, siempre estás lleno de dudas, siempre no sabes si ya fuiste salvo o no has sido salvo. Lo normal es que cuando una persona tiene dudas serias, jamás, nunca ha obtenido la verdadera salvación que es en Cristo Jesús. En esta noche vamos a dar un breve estudio al cual debes atender con todo tu corazón si es que has de ser salvo, ¿sí? Sobre la salvación. Es un estudio que un niño lo puede entender. Salvación en la Biblia es equivalente al perdón de los pecados. O sea, salvación igual al perdón de pecados. O sea, todos los que son salvos, Cristo les ha perdonado los pecados. Todos los que no son salvos, Cristo no les ha perdonado los pecados. Si a una persona le fueron ya perdonados sus pecados, esa persona ya es salva. ¿Y cómo podemos nosotros saber si a alguien Dios ya le perdonó los pecados? A lo mejor fue con el cura y ahí le dijeron que los pecados le eran perdonados, pero eso no quiere decir que Dios le perdonó los pecados. O a lo mejor usted quiso creer que ya le eran perdonados, o a lo mejor ni siquiera sabe que existe algo que es el perdón de los pecados y la salvación ni siquiera la tiene clara. Bueno, voy a dar unos puntitos muy básicos. Número 1, la salvación está directamente ligada a la idea del perdón de tus pecados. Capta muy bien esto. Eso lo digo especialmente para todos aquellos de ustedes que vienen de otros grupos o aún que están en este grupo, que ya
aceptado a Cristo, como se dice normalmente, o que has tenido arrepentimientos, ¿sí? La salvación está directamente ligada a una idea, que Dios te perdona todos tus pecados pasados. Es una idea central de la salvación. O sea, el que no tiene esta idea clara en su mente o esta vivencia, nunca jamás le han sido perdonados sus pecados pasados. Sin este concepto no existe salvación, ¿ok? Es muy fácil ver los falsos cristianismos. Es muy sencillo ver personas que están muy engañadas en cuanto a su experiencia religiosa. ¿Y cómo se ve? ¿Alrededor de qué gira su experiencia? Algunos están muy contentos o giran alrededor de que ahora les va muy bien. Y esa es la idea central que tienen. Ahora me va bien. Antes me iba mal, ahora me está yendo bien. Pero no tienen la idea del perdón de sus pecados. Otras personas están ahora con la idea de que se sienten bien porque están prosperando económicamente o porque tienen unos amigos en un grupo cristiano. Y esa es la idea. A otros, ¿sí? Su experiencia religiosa gira alrededor de poder ministrarles a otras personas, o sea, de ser un gran predicador, de ser un gran evangelista, de ser un gran profeta. Y esa es la idea que tienen. Otros quieren ser ministros de alabanza, pero todos los que han sido salvos ahorita en la tierra y en el cielo que están ahorita, una cosa era el centro de su experiencia religiosa: el perdón de sus pecados. Y si no hay esa idea clara y esa experiencia, nunca jamás ha habido la salvación. Inclusive es normal ahorita que algunas personas entran a un grupo y de pronto de todo lo que te hablan es del mover del Espíritu Santo. Levante su mano si usted ha visto personas así. El Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo. La salvación no se gira ni se centra alrededor de las experiencias con el Espíritu Santo, ni de los dones del Espíritu Santo, ni de que los paralíticos se levantan, ni de que se sanan los enfermos. La persona que es salva tiene una idea muy clara en su corazón, una vivencia. Sus pecados pasados le han sido perdonados el día de hoy. Hay una remisión de sus pecados. Es muy sencillo que tú te pruebes hoy a ti mismo. ¿Alrededor de qué gira tu experiencia religiosa? Nada más chécate. ¿Cuál es el centro de tu experiencia religiosa? ¿Venir a un grupo? ¿Hacer grandes cosas para Dios? ¿Querer ministrar la alabanza? ¿Te estás impresionado con el mover del Espíritu? ¿Pertenecer a un club de amigos que te caen muy bien porque no son tan pecadores como la gente de la calle? ¿En dónde está girando tu experiencia religiosa? ¿En qué eje? Si no hay la idea clara del perdón de tus pecados, no hay salvación. Número 2, que debes entender: antes de que a una persona le puedan ser perdonados los pecados, tiene que tener un fuerte sentido de su culpabilidad y de su maldad ante Dios. Si tú nunca has tenido eso, jamás te han sido perdonados los pecados, ni siquiera estás cerca. Un sentido muy fuerte de culpabilidad o de maldad ante Dios. ¿Cuánto dura eso? Yo no sé. Puede durar 1 hora, puede durar 20 minutos o puede durar 10 meses. Pero una cosa la persona sabe: sus pecados le son una pesada carga. Haz de cuenta que ya se los hubieran ordenado delante de él sus pecados y los trajeran en la espalda cargándolos, y la persona está trabajada y está cargada. ¿Por qué? No porque se siente una víctima de la vida, no porque no tiene dinero, no porque no tiene amigos, no, por una cosa: vio su propia maldad y anda muy angustiado por eso. Le puede durar 10 minutos o le puede durar 1 año, pero eso es lo que se llama en la Biblia, es convicción de sus pecados. Y no es cualquier carga, la persona se siente muy cargada por esos pecados, está muy preocupada por eso, es una carga pesada. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no llamó a todos, no llamó a todos. ¿A quién llamó? A los que estaban trabajados y cargados. ¿Por qué? ¿Porque trabajaron mucho ese día? No. Sus pecados, ya habían visto su maldad, tenían un fuerte sentido de su culpa y de su suciedad, ¿sí?, delante de los ojos de Dios. Entonces, nadie jamás podrá ser perdonado sus pecados sin que haya experimentado esto que estoy diciendo. Punto número 3. Hay gente que se arrepiente, pero la Biblia dice, acabamos de leer ahí, que se iba a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Son 2 cosas. Hay arrepentimiento y hay perdón de pecados. Son 2 cosas muy diferentes. Puede andar arrepentido todos los años que usted quiera,
Pero si usted todavía no confía en Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí?, que Él perdona y que es el único que tiene poder para perdonar, arrepentido se va a ir al infierno, ya para que me entienda mejor. No va a haber salvación. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es ir a Jesús con mucha confianza porque Él es el único que perdona pecados. Será muy importante que usted comprenda que nadie más perdona pecados que Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Los curas y los sacerdotes no perdonan pecados. Vea un solo texto en el libro de los Hechos en donde Pablo dijo, yo te absuelvo de tus pecados, o Pedro, jamás ellos se atrevieron a proferir semejante blasfemia. Ellos dirigieron a la gente al único que puede perdonar pecados, esto es el Señor Jesucristo, que está ahora mismo en el cielo. Entonces, ni un cura, ni un sacerdote, ni un pastor protestante, ni un ministro cristiano, ni nadie en este lugar puede perdonarle pecados a nadie. El grupo no perdona pecados. Este grupo, ni cualquier otro grupo y asociación de personas en el universo pueden perdonarle los pecados a nadie. La predicación en sí misma no le puede perdonar los pecados. Aunque usted puede oír predicaciones desde ahorita al día que esté en el infierno y no se le van a perdonar los pecados jamás. Las predicaciones no perdonan pecados, ¿sí? La doctrina nueva que algunos de ustedes parecen haber abrazado con tanto ánimo y dicen, es que estamos oyendo palabra de Dios, doctrina que nunca habíamos oído. Bueno, las doctrinas no perdonan a nadie los pecados. El Señor Jesucristo es el único que está allá arriba, Él es el único que tiene en su mano el poder para decir, a este lo perdono, a aquel lo perdono, o a aquel no se va a perdonar. Usted tiene que entender eso. Eso reside solamente en la persona del Señor Jesucristo, ¿ok? Ni el que alguien haya aceptado a Jesús en su corazón, como dicen algunos, eso no perdona pecados. Ni el que una persona se arrepienta, tampoco quiere decir que se le perdonan los pecados. Si usted pasa aquí al frente a hacer una decisión pública, eso no le perdona los pecados, ¿sí? Ni el llamamiento a confesar. Hay una persona que perdona pecados, el Señor Jesucristo. Muchos confían en que pasaron al altar, dicen, pasaron al altar en su templo. Dicen, es que yo ya pasé al altar. Recientemente conocí a una mujer que era una verdadera hija de Satanás, una impía, una mujer muy tremenda, muy religiosa. Y yo le dije, tú no eres hija de Dios, y ella me quedaba viendo con una cara casi de risa. Dice, ¿cómo que no? En un momento, fíjate qué tan perdida estaba, que yo le dije, ¿por qué no fuiste a adorar a Dios? Dijo, ¿quién es Jehová para que yo lo adore? ¿Qué ha hecho Dios por mí para que yo lo adore? ¿Por qué lo tengo yo que adorar? Pero yo pensaba que era cristiana. Y yo, ¿por qué piensas? Es que yo hice la oración. A mí me dijeron que hiciera la oración y ya. Tal vez tú te escandalices al oír este ejemplo, pero seguramente que a lo mejor no estás lejos de ti eso. A ti también te dijeron que había que arrepentirse y que confesar, y entonces tú confiaste no en la persona de Jesús, sino confiaste en que hiciste una oración, o que un día lloraste mucho, porque hay otros que confían en que lloraron mucho, en que pasaron y confesaron públicamente sus pecados. Acabo de conocer a otro hombre que en una campaña de avivamiento muy hermosa, donde el Espíritu Santo se estaba moviendo, él, total de que nunca se había arrepentido, ni había confesado sus pecados, creo que ni siquiera a Dios, y pasó tocado por el Espíritu Santo y confesó sus pecados y lloró. Pero él no fundó en Jesús, él fundó en que él pasó y confesó pecados. Entonces cuando se le dijo, usted todavía no es cristiano, usted todavía no deja lo pasado, usted no es hijo de Dios, pero yo pasé y confesé. Entonces él fundó su fe no en Jesús, el que perdona pecados, sino en que pasó y confesó. Ojalá Dios te conceda en esta noche que entiendas una verdad tan sencilla, tan pequeña, ¿sí?, tan sencilla, de niños, pero que muchos de ustedes ni siquiera se les ha ocurrido jamás eso. Que el que perdona los pecados está sentado ahorita a la diestra del Padre y es el Señor Jesucristo, solamente Él. ¿Qué cosa es perdón de pecados? Tú te puedes preguntar eso. ¿Qué es el perdón de los pecados? Te vas a sorprender cuando sepas qué quiere decir perdón de pecados. Es una palabra griega, aphesis, A-P-H-E-S-I-S, aphesis. Y quiere decir una sola cosa, libertar del pecado. Eso quiere decir ser perdonado de los pecados. La pregunta en esta noche es, ¿ya te perdonó a ti Dios los pecados o no te los ha perdonado? ¿Te los perdonó o no? Perdón quiere decir ser libertado del poder del pecado. O sea, no es el concepto tradicional católico romano, lo de perdón de pecado, en donde una persona va, confiesa sus maldades con un cinismo muy grande y después se sale a volverlas a cometer.
y después al otro domingo vuelve a empezar a hacer las mismas cosas y así se la lleva en su vida. Bueno, aquí también tenemos católicos cristianos. Esa es su experiencia también. Usted no ha dejado de ser católico todavía. Todavía tiene el concepto católico en su cabeza. Usted nada más que espacía más un mes. Cada mes vuelve a venir otra vez a las mismas cosas. Usted todavía no ha salido de la religión. Usted tiene el concepto tradicional católico romano en su cabeza, ¿sí? De que perdonar es que te los perdonan ahorita para que salgas a volverlos a cometer y cuantas veces quieras vas a que te los vuelvan a perdonar. En la Biblia, cuando se hablaba de perdón de pecados, era quitar esos pecados. Número uno, no solo ya no se le tomaba en cuenta lo pasado a la persona, eso quiere decir, sino que era libre del poder de esos pecados, ¿sí? Se le quitaban los pecados de encima a la persona, ¿sí? Ya no estaban esos pecados oprimiéndolo, cargándolo, dominándolo, controlándolo, ya no. Entonces, todas las personas que hayan recibido alguna vez perdón de sus pecados saben muy bien de lo que les estoy hablando ahorita. Y todos los que nunca lo han recibido saben muy bien no saben de lo que les estoy hablando ahorita. O sea, cuando Cristo perdona a alguien de sus pecados, esto es lo que hace. No les cuenta en nada lo pasado que hicieron y aparte les quita el dominio del pecado sobre de sus vidas. Rompe totalmente el poder del pecado. La persona podrá ser tentada. Eso es muy diferente. Tentado es porque ya salió del lodo, pero ya no tiene dominio ni un solo pecado sobre de su vida. Eso es ser perdonado. Nada menos que esto ofrece Cristo. Tú tienes que comprender algo. El Señor Jesucristo, cuando salva a una persona, la salva bien salvada. ¿Cuántos dicen amén? No ofrece medios perdones, no ofrece un cuarto de perdón, sino ofrece el perdón de los pecados a todos los que se arrepienten y creen en Él. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Entonces la persona que le han sido perdonados sus pecados está libre ya del poder de esos pecados. Ya no son un aguijón continuo en su mente y en su vida. ¿Okay? Vamos a ver ahora, ¿qué sucede cuando alguien ha tenido esta experiencia? Compréndelo. El perdón de los pecados es una experiencia personal. La salvación es algo que tú experimentas, no es solo una doctrina. Tú experimentas salvación, tú experimentas el perdón de tus pecados. Ahora vamos a ver cosas muy sencillas que le pasan a alguien cuando ya tuvo esta experiencia, cuando ya recibió el perdón de sus pecados. Son cosas muy sencillas, lógicas, bíblicas. Lo primero que la persona sabe es que eso ha sucedido realmente en su vida. O sea, la persona se entera de que le fueron perdonados sus pecados. Punto. No me preguntes cómo, pero Dios se sabe hacer oír muy bien y a la persona le queda algo claro en su vida o en su vivencia. A mí Dios ya me libró de todo lo pasado. Y si aquí hay un verdadero cristiano en esta noche, él se podría parar a testificar de lo que yo le estoy diciendo y decir, es cierto, una cosa me quedó clara, ya todo lo pasado se fue borrado y estoy libre de todos los pecados pasados de mi vida. Y si no tiene esa experiencia, todavía no le han sido perdonados los pecados. La persona se da cuenta que eso le sucedió. De alguna manera, un versículo en la Biblia le salta, está orando y Dios se lo dice al corazón, le viene una gran seguridad de eso. El Espíritu Santo se sabe hacer oír, pero una cosa le queda claro: a esa persona le fueron perdonados y lo sabe. No necesita aprenderse y memorizarse 500 textos bíblicos de que es un hijo de Dios. Usted ha visto esas personas que necesitan estarles dando a sus pastores muchos textos bíblicos de que son hijos de Dios, especialmente los bautistas. Ahí, no, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Por qué? Porque no son salvos. Dios no les ha avisado que les han sido perdonados los pecados. Entonces necesitan un lavamiento de cerebro, mental, ¿verdad? De estarle diciendo, pero esta persona podrá no saber ni un versículo, pero una cosa sabe, que los pecados le han sido perdonados. Tal vez ni siquiera le ha leído la Biblia en su vida, pero una cosa sabe: Cristo le ha perdonado los pecados. Ha habido un cambio tremendo en su vida. Segunda cosa que sucede cuando alguien ha tenido esta experiencia. Está en Lucas 7, no lo busque. Pero ahí dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Es una evidencia. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Ahí está hablando de una mujer que era pecadora, que todos los religiosos se quedaron tan impresionados de ver cómo adoraba y se daba por el Señor Jesús. Y cuando le preguntaron a Jesús, Jesús explicó, es muy claro, al que mucho se le perdona, mucho ama. Es muy sencillo. La persona que le han sido perdonados los pecados tiene un amor sincero a Cristo. Y no poquito, tiene mucho amor por el Señor. En todos los sentidos. Quiere agradarle, ¿sí? Pero porque lo ama, porque le perdonó sus pecados. Quiere servirle,
está muy agradecido por lo que hizo. Cuando canta un canto, es una cosa sincera, ¿sí?, al Señor Jesucristo. Si usted busca en Apocalipsis 1, verso 5, ahí se va a dar cuenta que toda la verdadera adoración de un cristiano nace de una cosa: el perdón de sus pecados por Cristo. Si a una persona no le han sido perdonados los pecados, es un hipócrita cuando canta sus coritos. Nunca puede decir, mis pecados son borrados ya. Es un mentiroso y lo sabe. Y no hay una gota de sinceridad en su alabanza. Pero usted ve de pronto otra persona que está cantando ese mismo canto y ve como que el corazón se le va en eso. ¿Por qué? Hay realidad en lo que está cantando. ¿Por qué? Esa es su experiencia. Él sabe que sus pecados le son borrados ya. Y en Apocalipsis 1, 5, ahí nos dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria. Esos santos que están en el cielo, ¿cuál era el centro de su adoración? ¿Cuál era la esencia? El perdón de sus pecados. Estaban muy enamorados de Jesús porque los perdonó de muchas maldades que habían hecho y los libertó de sus pecados. Esa es la base de toda la verdadera adoración. Cuando alguien ama mucho al Señor Jesucristo, ¿sí?, obviamente va a tener cantos y acciones de gracias espontáneos acerca del perdón de sus pecados. ¿Conoces tú alguna persona que no acostumbra o nunca ha acostumbrado darle gracias a Dios por el perdón de sus pecados? Es muy normal lo que le está pasando. No le han sido perdonados y la persona lo sabe. Y como su conciencia le testifica que no le han sido perdonados, no puede sinceramente decir gracias por el perdón de mis pecados, porque ni lo cree, ni lo siente, ni es su experiencia. Entonces, hay personas dentro de los grupos que acostumbran ser así. A veces vienen aquí en el ritual y aquí sí pueden cantar unos cuantos cantos porque eso es el mover de todo el grupo. Pero nunca en su vida algunos se han levantado un día en la mañana y dijo, Cristo, gloria a tu nombre porque me perdonaste mis pecados, me liberaste. Nunca le han dicho eso. ¿Por qué? Porque su conciencia le está testificando a usted que usted no le han sido perdonados los pecados. Usted no quiere ser hipócrita doblemente, una en el culto y otra ese día. Por eso nunca le dice eso. La persona no tiene, ¿sí?, una acción de gracias espontánea de su corazón, porque sabe que no le han sido perdonados los pecados. Tú imagínate, un ladrón que ha robado, mentido, abusado de las personas, que está en la cárcel. Lo van a matar porque la pena de muerte está sobre él. El gobernador dice, agárrenlo preso, lo meten a una cárcel, le notifican, usted va a ser ejecutado dentro de tantos días. Ahí está, todo angustiado, llorando, crujiendo de los dientes, dándose cuenta, reflexionando de que se va a perder, de que lo van a matar, que lo van a hacer sufrir, ahí lo van a colgar. Y que de pronto llegara el gobernador y le dijera, mira, de mi pura gracia te perdonamos todo lo que has hecho. ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Cómo saldría de esa cárcel? Feliz. Usted no necesitaría decirle, alaba a Dios o alaba al gobernador. ¿Ya está entendiendo? Me perdonó. Y después lo seguiría todos los días de su vida. Estaría sirviendo ahí al gobernador, aunque sea de criado en su casa. ¿Sí? No tendrían que picarle ni hacerle nada para que diera gracias espontáneamente, ¿verdad? Simplemente tuvo esa experiencia, tuvo esa vivencia, y lo normal, lo natural que le sale son acciones de gracias al gobernador. ¿Por qué? Porque le perdonó de las maldades que él era culpable. Bueno, lo mismo es un cristiano, es muy sencillo. Al que ya le fueron perdonados los pecados, lo normal es dar acciones de gracias a Dios y amar mucho al Señor Jesucristo. ¿Cómo se imagina usted que ese criminal seguiría o trataría a ese gobernador? Yo creo que no le faltaría nunca un momento para darle acciones de gracias. Lo andaría buscando, le lavaría los tenis, ¿cierto o no es cierto? Todo lo que pudiera hacer, andaría así me perdonó. Y yo lo ofendí mucho. Y aparte me perdonó y me dijo que me daba un lugar aquí en el Palacio de Gobierno. Estaría totalmente enamorado. Nunca alcanzaría, ¿sí?, a decirle todo lo que lo ama, ni todo lo agradecido que está. Bueno, eso es lo mismo cuando una persona han sido perdonados sus pecados. De aquí que vemos que todos aquellos de ustedes que esa no es su actitud hacia Cristo, nunca les han sido perdonados los pecados. En vano es que te engañes, en vano es que leas mucho la Biblia, en vano es que hagas muchas cosas religiosas. Si esa no es tu actitud hacia la persona de Cristo Jesús el Señor, tú no has sido jamás perdonado y tú lo sabes. Tu misma conciencia te da testimonio de eso y por eso no sigues al Señor así ni estás muy agradecido con Él. Cuando una persona nunca da gracias sinceras por el perdón de sus pecados, es que nunca le han sido perdonados. ¿Qué obtiene después la persona cuando le han sido perdonados los pecados? Gozo de salvación. Gozo de salvación. En el Salmo 51
David dijo, no quites de mí el gozo de salvación. Ahora, le acabo de dar el ejemplo del criminal. ¿Qué tendría esa persona? Gozo. No solo amor, ¿verdad? No. Gozo. Natural. No habría que estarlo forzando. No habría que decirle, hay que ponerse gozosos, hermanos. No. No habría que empezarle a producir un gozo. No. Está gozoso. Es algo natural. Bueno, hay una cosa en la Biblia que se llama el gozo de salvación. ¿Qué cosa es eso? La persona está muy gozosa por una sola cosa. Porque es salvo, nada más. Ahora, hay gozo de muchas cosas. Hay unos que están muy gozosos porque se sanaron. Eso no es gozo de salvación. Hay muchos que están gozosos porque Cristo los sanó de una enfermedad. Eso no es gozo de salvación. Eso es gozo porque Cristo te sanó. Otros están muy gozosos porque se les echó fuera un demonio un día. Bueno, eso no es gozo de salvación. Estás agradeciendo a Dios por un beneficio. Otros están muy gozosos porque tuvieron un trabajo, porque estuvieron orando, etcétera, etcétera. Pero no es gozo de salvación. El gozo de salvación es gozo por una sola cosa. ¿Cuál gozo? Porque Él me ha librado de mí mismo, de mis pecados pasados y me perdonó. El que tiene gozo de salvación está gozoso por una sola cosa. Otros se gozan porque llegan a un grupo y ya tienen amigos nuevos, que ya no son tan impíos como los de allá afuera. Entonces, platican a la gente su experiencia religiosa o cristiana y ¿qué andan diciendo por ahí? Estoy en un grupo bien lindo. Ven al grupo. La gente es diferente. Nos enseñan de Dios. Nos enseñan cosas de la Biblia. Pero tú te das cuenta de algo. No tiene gozo de salvación esa persona. No hay conciencia alguna de que le han sido perdonados los pecados. Esto es, está perdida la persona. Otros tienen el gozo de una doctrina nueva. La gente tiene comezón de oír en estos tiempos. Ya se aburrieron de lo que les predica en un lado o en otro, encuentran otro lado que predica algo diferente. Es que esto es diferente. Y andan muy gozosos, como que les dura unos 4 meses. Yo he visto el gozo de la nueva doctrina que están oyendo, pero no tienen gozo de salvación. Y otros tienen gozo de que aprenden muchas cosas. Hay gente, ¿sí?, que les gusta estar aprendiendo cosas, les gusta aprender. Es uno de sus pecados, porque eso les da presencia delante de la gente, conocimiento. Les gusta, es una de sus pasiones, aprender cosas, le gusta estar aprendiendo. Estudia carreras y cuando ya terminó una, estudia otra, siempre está leyendo, le gusta estar muy preparado, pero no porque sea de Dios, sino porque eso es una de sus pasiones naturales. Entonces, unos se ponen muy contentos por lo que están aprendiendo de la Biblia. Ese es su gozo. Pero el que es salvo tiene un gozo principal que todos. Gozo de salvación. ¿Cuántos están comprendiendo? Levante la mano. Gozo de salvación. ¿Eso es? ¿De qué? De que fueron perdonados sus pecados. Ese es su gozo. Ahora, Cristo te puede hacer el favor de sanarte. Y qué bueno que esté contento. Le envío, qué bueno que esté contento. Pero eso no es gozo de salvación. El gozo viene enfocado todo a una sola cosa. El perdón de todos mis pecados pasados. El que me sacó del lodo y ahora ya no estoy en el lodo. Ese es el centro de ese gozo de salvación. Siguiente punto que obtiene alguien que ha sido perdonado. Romanos 5:1, abra su Biblia. Hay que diferenciar entre los diversos gozos que la gente tiene en los grupos. Usted ve a alguien muy contento, pero no sabe en qué se está gozando. No es gozo de salvación. Romanos 5:1. Yo conocí a una señora recientemente, en otro estado, que estaba muy gozosa por la palabra que oyó. Yo creo que era la mujer más feliz de su pueblo, porque empezó a oír unas predicaciones que le dimos. Estaba feliz. Todo el día, desde la mañana hasta la noche, ponía los cassettes. Ahí estaba escuchándolos. Sus hijos le decían, ya mamá, quítanos eso. Ya no queremos. Siempre estaba escuchando los mismos. Yo platiqué con ella, y no era salva. Y le digo, ¿cómo está su vida? Pues empezamos a ver que no tenía perdón de pecados. Y de pronto me dice, todo está muy bien mientras estoy oyendo los cassettes. En cuanto los quito, todo está mal. Ya era adicta a cassettes. Tenía gozo en la sabiduría que estaba recibiendo. Sentía que era de Dios las prédicas. Eso la ponía contenta porque se sentía un poquito más cerca de Dios, pero no estaba ni cerca de Dios ni nada. Estaba bien perdida y no se gozaba en su salvación personal, sino como que le daba esperanza oír eso, porque decía, bueno, hay una palabra que es de Dios, es todo. Ahora, tenga mucho cuidado con eso. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha atención. Paz para con Dios es lo siguiente que obtiene una persona que le han sido perdonados los pecados. Paz para con Dios. Ahora, entienda esto. No es
cualquier tipo de paz. No es la paz de traer un bolsillo con dinero. Esa no es la paz que Dios da. No es la paz de que tus hijos todos están muy bien y entonces tú estás contento y si están mal, estás triste. Esa no es la paz que Dios da. No es la paz que tiene que ver con ninguna de las cosas, con si tienes trabajo, si tienes comida, si no tienes, si tienes dinero, si te están demandando o si estás en la cárcel. No tiene nada que ver con esa paz. La paz para con Dios, Jesús lo dijo muy claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? Con bolsillo, cuando tienes la novia que quieres, cuando te casas con quien tú quieres, cuando obtienes las cosas que tú quieres, la gente tiene paz. No, esta es una paz que se basa en una sola cosa, el perdón de tus pecados. Tú tienes paz para con Dios, estás totalmente en paz con Dios. Es una paz profunda, no es una paz superficial. Pueden haber problemas y esa paz profunda no se rompe. Hay una gran confianza en de que la persona está a cuentas con Dios. Hay personas que en la misma cárcel, escuche esto, con condenas tremendas a muchos años de prisión, cuando son unos impíos viven sin paz. Y el día que de verdad conocen a Dios, ellos le pueden decir a usted, si me quedo todos los días aquí en esta cárcel no me interesa después de lo que yo he encontrado. Esa es la paz de Dios. Si me quedo 30 años y Dios me quiere aquí predicando 30 años preso, aquí estoy muy bien, dicen ellos. Esa es una persona que tiene paz. La persona ya no está yendo en pos de cosas. Si tiene carro o no tiene, si termina carrera o no la termina, ya no tiene que ver con su paz interior. Está comprendiendo muy bien esto. Hay quien comprende, hay quien no comprende porque no ha tenido la experiencia verdadera de salvación. No tiene que ver su paz con nada, tiene una sola cosa, tiene paz con su Dios. Ha dejado de luchar con Dios esa persona. El que tiene paz para con Dios, obvio, su conciencia está limpia, libre de pecados. Por eso tiene paz. ¿Quién puede tener paz cuando trae el aguijón de la conciencia picándole encima? No se puede. La conciencia, cuando está levantada contra usted por lo que usted ha hecho muy malo, no se puede aguantar. Es un aguijón, es un escorpión que le está picando. La condenación, la acusación. Pero cuando una persona ya tiene paz para con Dios, una cosa sabe, su conciencia está limpia. En lo general, es una conciencia limpia. Está libre de culpa. ¿Por qué? Porque de verdad le fueron perdonados. Le fue quitado toda la deuda pasada. No tiene culpa de lo pasado, nada. No hay autoacusación. Y si quisiera venir alguna idea, la bota la persona. No hay problema de lo pasado. De vez en cuando quiere venir, pero la persona vive en una conciencia limpia. Otra cosa, el que tiene paz para con Dios, tiene mucha confianza con Dios. La Biblia dice que el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, la gente no se acerca a Dios porque le tiene miedo a Dios. ¿Y por qué le tiene miedo a Dios? Porque sabe que está mal con Dios. Entonces aquí hay gente que usted no tiene vida de oración porque tú sabes que estás mal con Dios. No tienes confianza con Dios. Pero el que ha sido justificado de sus pecados, que se le perdonaron, lo que más tiene es confianza con Dios. Porque ya no tiene complejos de culpa con Dios. Y se puede acercar de la misma manera en que un hijo se acerca a un padre. Entonces por eso tiene una buena vida de oración. Una vida sólida de oración. Se acerca a orar, sabe que Dios lo va a oír. ¿Por qué? Pues porque no hay una razón para que Dios no me oiga. ¿Por qué no me va a oír? Si lo único que me dividía a mí de Dios eran mis pecados. Y ya han sido quitados, ya han sido borrados y ya no los estoy cometiendo, ¿por qué no voy a estar con Dios? ¿Por qué no le voy a pedir con confianza a Dios? ¿Cómo no voy a querer estar con Dios? Pero cuando hay una conciencia sucia, la persona lo que menos hace es orar con sinceridad. Puede orar religiosamente, eso sí, tiene ahí sus tiempos religiosos de oración para tratar de sentir bien, pero cuando sale se siente igual de mal. Pero el que ha sido, justificado, el que tiene paz para con Dios, tiene una confianza y eso se expresa en una cosa, mire, en la oración con Dios. Pide cosas, tiene confianza de pedir. Te pido esto, Señor. Te pido por bendiciones para aquel, te pido para aquellas. Y tiene una confianza hasta para hablar. A lo mejor no sabe hablar con palabras muy elegantes de oración o de oratoria o de la Biblia, o de escrituras, pero le habla a Dios con una confianza. Se le siente una confianza en la oración pública y en la oración privada. Pero el que no tiene confianza con Dios, sépalo en esta noche. Usted no le han sido perdonados los pecados. Y usted mismo sabe que no tiene confianza con Dios. Por eso no puede estar con Dios en la oración. Si hay una persona que siempre está pidiendo perdón por sus pecados, ¿tendrá paz con Dios? Pues no tiene. Hay gente que siempre se está arrepintiendo de sus mismos pecados. Todas las mañanas, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto. Y a veces ya no los están cometiendo, pero sigue pidiendo perdón por las mismas cosas. ¿Por qué? Pues porque no tienes paz con Dios. No te han sido perdonados los pecados y tu conciencia te da testimonio de que no te han sido perdonados. Tú no le crees a Dios. Tú no crees que Dios puede perdonar pecados o no has ido a Cristo para que te perdone los pecados. Y por lo tanto,
pues tú sabes que siempre estás en pecado. Y por eso de tu boca sale lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando ve una persona que siempre está pidiendo perdón por los mismos pecados, aunque ya no los está cometiendo, él sabe que no está limpio. Por eso no ha sido perdonado sus pecados. Siguiente punto que recibe una persona que le han sido perdonados los pecados. Lo vimos hace rato, pero lo vuelvo a remarcar. Libertad del poder de todos sus pecados pasados. Nadie ha sido perdonado si no tiene esta experiencia en su vida hoy. Libertad del poder de todos sus pecados pasados. Voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que hay un pantano lleno de lodo y de fango y de inmundicia. Y hay un puentecito. Okay. El que ya le fueron perdonados los pecados, haga de cuenta que estaba ahí en el fango, en el lodo, lo sacaron, le pusieron unas vestiduras blancas y va caminando por el puentecito. Ahí va por el puentecito caminando. Y está todo el lodo así. Pero el puente está limpio y él va así. Y de pronto hay alguien abajo, como que le quiere meter la mano al pie para volverlo a meter al lodo. Pero él ya está libre de eso. Entonces, él va caminando así, está libre. De pronto se moja un día, tantito el vestido, inmediatamente se lava y sigue caminando. Está libre, está fuera. Ya no hay poder de esos pecados. Tiene tentaciones, es muy diferente. Esas son ahí está la mano, ahí hay alguien que está metido que lo quiere meter a él a lo mismo. Esas son tentaciones. Pero él ya es libre del poder del pecado. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el pantano no se podía salir. Y por más que le trataba, cierto o no es cierto, por más que le trataba, estaba en eso y no salía nunca. Pero una vez que ha salido, ahora está limpio. Y su experiencia es que la gran normalidad de su vida es que no está en el pantano, enlodado. Y pudiera ser que de pronto se manchara tanto el vestido, inmediatamente lo limpia, se sale y sigue caminando. Pero hay otro tipo de personas, los que su experiencia es diferente. Igual, el mismo cuadro, el pantano y el puentecito limpio. Están nadando en el pantano y de vez en cuando se suben tantito al puentecito así y creen que son hijos de Dios. ¿Cuántos están comprendiendo? Ahí está, metido. El domingo hace una oración religiosa, perdóname Señor, y a los 2 días está en el pantano otra vez. El poder lo domina él. El poder del pecado está sobre su vida. Está controlado por sus pecados. No le han sido perdonados los pecados. Tiene usted que comprender muy claramente este ejemplo. Uno está libre. Y pueden mirar para atrás ahorita un salvo aquí y decir, de todos mis pecados, Dios me libró. No hay un solo pecado que tenga poder sobre mi vida. Puede haber uno que me asedie y me tiente, pero no tiene poder sobre de mi vida. Y me venga un dardo del maligno de vez en cuando, pero no tienen ya el poder de mi vida. El de estar sumido en eso y que no puedo salir por más religión, por más oraciones, aunque oren por mí, aunque me liberen, aunque me lea la Biblia, aunque ore, aunque hagas mandas, aunque hagas lo que sea, no está libre del pecado y usted lo sabe. ¿Está comprendiendo? Ok, el que es cristiano tiene una conciencia de ser libertado del pecado. Es consciente de eso. O sea, lo sabes. No es que te estás dando cuenta ahorita. Ya lo has analizado antes. A lo mejor no le habías puesto palabra. Pero si ves ahorita, yo antes era borracho, no tiene poder sobre de mí. Yo antes era mentiroso, no tiene poder sobre de mí. Yo antes era amargado, no tiene poder sobre de mí. Puedes irte uno por uno de la lista de tus pecados. Era vanidoso, era soberbio, no tiene poder sobre de mí. Y si no hay esa experiencia, no ha habido la salvación todavía. Tenemos mucho cuidado con eso. Habrá tentación. Yo no digo que ya no pueda pecar más. Habrá tentación, pero nunca más hay dominio del pecado. ¿Por qué? Porque sus pecados le fueron remitidos, dice la Biblia. Perdonados y fue libertado de eso. Ok. Terminamos diciendo esto. Si tú nunca has experimentado más o menos lo que acabo de decir, a ti nunca te han sido perdonados tus pecados. Por favor, sé honesto contigo mismo y con Dios, ¿sí? Y no te engañes a ti mismo hasta que estés en el infierno y ya no haya lugar para remedio cuando estés tú ahí. Si tú no tienes esta experiencia que yo acabo de describir, si nunca la has tenido en tu vida por unos meses sólidos, esta experiencia, si jamás la has tenido, hay una verdad acerca de ti. Nunca te ha perdonado Dios tus pecados. Si tú sí has tenido esta experiencia durante un tiempo sólido, sí te han sido perdonados los pecados. ¿Pudiste mancharte otra vez? Sí, pero ya hubo una vez que te fueron perdonados los pecados. Esto es, ya fuiste salvo en un momento dado. Ahora, todos los que aquí hoy son honestos y saben que no tienen esta experiencia que yo acabo de decir, entiendan algo.
Cristo nunca le ha perdonado los pecados. Usted está en sus pecados todavía. Todos tus pecados todavía están testificando contra ti delante del trono de Dios. Desde la primera maldad que hiciste cuando tenías uso de razón, hasta estar sentado aquí ahorita, ¿sí? Como un acto religioso y no de amor a Dios, ¿sí? Todos esos pecados, fornicaciones, mentiras, maldades, violaciones, hurtos, odios, rencores, todos esos pecados, todo lo que hayas cometido está ahorita delante del trono de Dios, testificando en tu contra. Todos tus pecados. Entiéndelo así, por favor. No hay ninguna diferencia entre ti y un impío en la calle, la única diferencia siendo que tú tienes más pecado que él porque has oído más y todavía no has sido salvo, ¿sí? Estás perdido totalmente. El que estés en este lugar ahorita oyendo una prédica no quiere decir que Dios te va a perdonar tampoco, ni que eres salvo, ni que estás mejor que alguien de afuera. Estás perdido totalmente. Tú eres un pecador, dice la Biblia. Estás perdido totalmente. No has obtenido el perdón de tus pecados. Todos están. Tal vez ahorita ya no cometes avaricia o ya no cometes mentiras, pero una cosa te aviso, todas tus mentiras pasadas todavía están testificándote ahí y están exigiendo que seas castigado en el infierno. Tienes que tener muy claro esto. Y hay algunas razones por las cuales tal vez tú no has sido perdonado de tus pecados, te las quiero enumerar. Tal vez nunca has buscado ni procurado el perdón de tus pecados por medio de Cristo, sino por medio de hombres o de lugares o de actos religiosos. Pero tal vez nunca se te ha ocurrido ver lo que dice la Biblia, que todo aquel que creyere en Él tendrá perdón de pecados. Entonces has tratado de hacer muchos actos religiosos y no has obtenido el perdón de tus pecados. ¿Por qué? Porque nunca has confiado en Jesucristo. Punto. Nada más por eso. Y por eso cada semana vuelves a lo mismo y cada mes vuelves a caer a lo mismo. Porque nunca has confiado en Jesucristo. Has confiado en el grupo, en el pastor, en el que te discipula, en unas cassettes, en que conoces muchas cosas nuevas que antes no conocías, pero nunca se te ha ocurrido que el que tiene en las manos el perdón escrito es Cristo. Y nunca has ido a Él y nunca has buscado seriamente el perdón de tus pecados a través de Él que puede dártelos. Y has confiado en toda evidencia externa de todo lo que te digan todos. ¿Ya seré salvo? ¿Tú qué piensas? Déjame ver con el que discipula. ¿Ya seré salvo o no seré salvo? Olvídate de eso. El que tiene el perdón de los pecados, la remisión en la mano es el Señor Jesucristo. Y si no vas a Él, no puedes tener vida eterna. Y si no procuras buscarlo a Él, no vas a encontrar el perdón de tus pecados. Sí, la idea de tener reuniones aquí es que venga su presencia y gente lo pueda encontrar. Pero hay algunos que son tan poco diligentes para la búsqueda de su salvación, no se esfuerzan para entrar en el reino de los cielos, que es imposible que sean salvos. Tal vez tú estás esperando en tu cama sentado a que una mañana suceda un milagro ahí. Un día voy a amanecer, todo va a cambiar y ahora sí voy a poder ser cristiano. No, tú has de buscar al Señor Jesucristo, tú has de procurarlo a Él. La mujer del manto, ella se acercó al Señor Jesucristo. Ella andaba buscando a Él. Ella oyó que había alguien que perdonaba pecados y hacía milagros, ella fue y buscó a Él. No estuvo sentada en su casa diciendo, a ver si Él, su voluntad, de pronto me va a venir aquí. No, ella buscó, ella anheló, ella procuró. La mujer cananea, ¿sí?, que tenía una hija endemoniada, ella buscó, lo empezó a seguir, pero ¿sabes a quién? A Cristo, no a los discípulos, no, buscó a alguien que se llama Cristo. Hay gente que no lo ha buscado en la Biblia, no lo ha buscado en oración, no ha clamado, ni nada. Pues no puedes ser salvo así, ni siquiera tienes interés en la salvación de tu alma. Si te hubieran mandado un recibo de teléfonos con el doble de cuenta, ya estarías en las oficinas tocando ahí y queriendo hablar con el gerente, sí, pero cuando tú te das cuenta que no has sido salvo y no tienes el perdón de tus pecados, adoptas una actitud pasiva. Tú no puedes ser salvo así, nunca vas a ser salvo así. Otro tipo de personas no han buscado tener testimonio de que Dios los perdona en una forma personal. O sea, cuando alguien se arrepiente, yo he conocido gente que se ha salvado, fíjate, que se salvan de verdad, y una cosa es evidente: buscan, se arrepienten, hacen lo que Dios manda, con fe en Jesús, pecando de Dios, recibir un testimonio de que ya están salvos. Y hay gente que aquí nunca ha hecho eso. Tú simplemente te arrepientes y ya sales de tu cuarto, ya estoy bien, con una sonrisa. Tú estás encendiendo un propio fuego, ¿sí?, que va a hacer que seas sepultado en el infierno. Tú te estás creando tus experiencias de salvación, pero no dependes realmente de Dios. Ahora he conocido personas que han pasado, no digo que tenga que ser así, pero han pasado unas semanas sin encontrar la paz del perdón de sus pecados. Y han buscado a Dios, y tú los ves y rehúsan ser consolados por nadie. Saben que están mal. No, estoy mal, pero de pronto un día encuentran a Jesús,
y porque están esperando recibir el testimonio del Espíritu, ¿sí? Soy perdonado, soy salvo. Y de ahí todo cambia. Pero hay algunos aquí entre nosotros que usted confía en su propio arrepentimiento y usted está haciendo sus propias obras para tratar de salvarse. Arrepiéntete. ¿De qué pecados, hermano? Bueno, tú tienes esto y esto y esto. Ok, voy. Y empieza a arrepentirse ahí como un religioso. Pues mejor vaya con el cura. Ahí también le van a decir qué pecados tiene usted, nada más dígale las maldades que hacen. No es mucho problema decirte tus pecados, de veras. Son muy obvios, sobre todo cuando los estás platicando. Ni tampoco es mucha virtud que tú digas que eres un pecador. ¿Eso qué? La persona le dicen eso porque quiere una formulita, ¿sí entiende? Rápida. Me arrepiento rápido y ya pido perdón y ya. Pero no está de veras buscando, Señor, ¿me das el perdón? Señor, en verdad, yo creo tu promesa. ¿Me concedes el perdón de tus pecados? Yo quiero testimonio en mi espíritu. Quiero la paz del espíritu. Quiero lo sobrenatural. Quiero saber que soy hijo de Dios. No porque me dice el que discipula, sino porque tú me lo estás diciendo en el corazón dándome testimonio. Y no lo hace. Entonces, por eso no puede ser salvo. Otros no han podido ser perdonados porque simple y sencillamente a ti no te interesa ser perdonado de tus pecados. A ti te interesa salvarte del infierno. Eso sí, no te quieres ir al infierno. Pero no te interesa arreglar cuentas con Dios. No te interesa reconciliarte con el que te dio a ti la vida. Y eso no te interesa. Entonces por eso no obtienes el perdón de tus pecados. Oiga un niño que a su padre ofende. O oiga una persona que ofende a su jefe, que le tiene algún aprecio en su trabajo. Y que de pronto se da cuenta y dice, he ofendido a mi jefe. Y de pronto, ¿qué procura? El perdón de él. ¿A poco no le es muy importante obtener el perdón de él? ¿A poco usted cuando ha ofendido a alguien y se dio cuenta que ofendió a alguien mucho, que no lo había visto bien, pero que de pronto se dio cuenta que lo ha ofendido mucho, no le era a usted muy importante tener el perdón de esa persona, ¿sí o no? Lo busca, anda ansioso, anda desesperado hasta que obtiene el perdón de esa persona. Él lo busca, se humilla, ruega, etcétera. Ok, viene perdón. Ok, te perdono. Ok. ¿Cuánto más hay aquí algunos que al que has ofendido es al creador del universo y nunca has tenido interés de reconciliarte con él, sino todo lo que quieres es tener una poquita de paz para ya sentir que te vas a ir al cielo? Pero no ha habido un verdadero interés de reconciliarte con el Dios que te dio la vida. Por eso no has sido salvo. Es muy triste ver a varios de ustedes cómo se esfuerzan cada semana. Y yo de veras te creo que te esfuerzas. Te esfuerzas en la pura carne. Te esfuerzas en dejar, te esfuerzas en orar, te esfuerzas en leer, pero no viene nada en la Biblia. Y en tu oración no hay nada de vida. Y esta semana es tu meta dejar este pecado. Y cada día depende de que dejes tu pecado. Y la siguiente semana ya lo dejaste, pero ahora aparece otro nuevo pecado. Y así empiezas. Y una semana es la flojera, otra semana es la indolencia, otras son mentiras, otro estás en la ira otra vez, otro estás en la rebeldía, etc. Estás dando puras vueltas, pero no te has abocado a lo primero que todo ser humano tiene que hacer: obtener el perdón de tus pecados. Todos tus esfuerzos así los puedes hacer de hoy hasta el día en que estés en el infierno, y los continuarás haciendo en el infierno también, te aviso, tratando de que Dios te vaya a perdonar ya que estés allá, pero allá ya no va a haber oportunidad para el perdón. Simplemente, lo primero que tienes que hacer es obtener el perdón de tus pecados. Cuando tú obtengas el perdón de tus pecados, cuando busques a Dios para el perdón de tus pecados, entonces se va a romper el yugo de todos los pecados, y ahora sí, por amor, te esforzarás, orarás, leerás y asistirás, pero por amor. ¿Qué quieres decir tú que tratas de obtener el perdón de tus pecados por tus esfuerzos? ¿Qué quieres decirle tú a Dios que ya dijo Él que solo Cristo perdona pecados, haciendo esfuerzos religiosos para que te perdonen los pecados, insultando el sacrificio del Cordero, insultando el único medio que Dios ha provisto para que seas tú salvo, el sacrificio de Jesús? Y así tratas de establecer tu propia justicia toda la semana y estás ignorando la justicia de Dios, en vez de haberte humillado desde el comienzo y ir al único que tiene vida eterna y que te puede extender el perdón de tus pecados. Ya hubiera sido salvo desde hace tiempo algunos de ustedes, si nada más hubieran empezado por el principio. ¿Cuál es el principio? Tenías que ir al Hijo de Dios para el perdón de tus pecados con un corazón humilde. Eso hubiera sido suficiente, y de ahí, qué bueno que te esfuerces. Vas a quererlo, lo vas a amar mucho, y todo te va a producir vida y pura bendición. Pero mientras no ha habido perdón de los pecados, en vano es que des vueltas, en vano es que te esfuerces. De todas maneras estás en pecado y te vas a ir al infierno. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero que cada quien, por favor, sea sincero con Dios, si ya obtuvo el perdón de los pecados. Así, mientras están los ojos cerrados, yo voy a repetir en un resumen las características del que le han sido perdonados los pecados. Número 1, es una idea central en su experiencia cristiana. Es una idea central. No la prosperidad económica, no el irse al cielo propiamente dicho,
No que ahora le va bien, no que está en un nuevo grupo, que oye otra doctrina, o que quiere ser ministro de alabanza, no, nada de eso es lo central. Hay una cosa central. Le han sido perdonados sus pecados. Y eso lo sabe porque ya su vida no es la misma como era antes. Esa persona tuvo que haber sentido una gran culpabilidad en algún momento de su vida, gran culpa y de maldad ante Dios, sin justificación. Una gran carga por sus pecados. Número 3, aparte de haberse arrepentido, confió en que Jesús solamente tenía la respuesta, nadie más, en que solo Él perdona pecados. Después, esa persona tuvo el perdón de sus pecados y entonces empezó a amar mucho a Dios, mucho. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Tal vez a nivel de fanatismo para abajo, para arriba solamente. Un amor sincero a Cristo. Sus cantos y sus acciones de gracia, hay realidad en ellos. No es hueco, es real. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. He sido libre, oh gloria a Dios. He sido libre por su amor. Eso es real en su experiencia y lo sabe. Hay espontaneidad en la acción de gracias a Dios por ese amor. Como el criminal al ser libertado. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria y el poder. Ama a Jesús por lo que hizo por Él. Quiere agradarle y servirle, no solo cantarle. En todo lo que puede. Tiene gozo de salvación, no de otra cosa. Ha habido gozo de salvación, no de por una sanidad, no por un beneficio, sino especialmente por la salvación. Salvación más sanidad, está bien. Salvación más que un día le sacó de un problema, está bien. Pero el centro es el gozo de salvación. No por estar en un grupo nuevo, no por una doctrina nueva. Lo siguiente que tiene es paz para con Dios. Una conciencia limpia y libre de culpa. Una paz interna fuerte, que no tiene que ver con los problemas naturales de la vida o las circunstancias de afuera. A veces influencian un poquito, pero realmente nunca se pierde la paz. Tiene gran confianza con Dios en la oración. Gran confianza. O sea, no entra ahí como un mendigo, entra ahí como un hijo, adoptado por Dios. Se siente lavado, justificado. Si entra humilde, sí, pero no se siente en desconfianza en la cosa de la oración. Haz de cuenta que la oración es como un pez en el agua para esa persona, porque tiene comunión con su Padre Celestial, que lo ha perdonado. Ya no siempre está pidiendo perdón por sus mismos pecados de siempre, o por los que ya no cometí, ya no es eso. Esta persona también ha sido libertada del poder de todos sus pecados pasados. Si con honestidad hoy mira una lista de 20 pecados que antes tenía, puede decir, ya no tiene dominio ni uno solo de esos sobre mi vida. Me tienta a veces, pero dominio ya no tiene eso. Ya no es una cadena eso para mí. La persona está consciente de eso. Puede haber tentación, pero dominio en ni una sola área. Y ahora delante del Dios del cielo, y usted ahí con honestidad, con sus ojos cerrados, ve el veredicto de la Escritura, porque eso es lo que la Escritura presenta como una persona que ha sido perdonada sus pecados. Ve el veredicto. ¿Ha habido algún momento en su vida en que usted tuvo esto durante un tiempo largo? Yo hablo de unos 3 meses, 6 meses, un tiempo largo así. Si la respuesta es no, a usted nunca jamás le han sido perdonados los pecados. Todo ojo cerrado en el lugar para orar por las personas, ¿sí?, que honestamente hoy delante de Dios saben que no les han sido perdonados los pecados, nunca, jamás. Personas que dicen, a mí nunca, nunca jamás, no tuve un tiempo yo, así de 6 meses de esto que estaban platicando, sí, de espontaneidad, de acción de gracias por el perdón de mis pecados. Entonces, a mí nunca me han sido perdonados los pecados. Sea honesto delante de Dios. Sea honesto. Primeramente reconozca usted la verdad de su condición, mas no engañe a su propia alma y se vaya a ir al infierno. ¿Hay perdón de pecados en tu vida? ¿Remisión? ¿O todavía no ha habido eso? Y preguntamos a las personas que alguna vez tuvieron el perdón de sus pecados,
pero que, como dice el apóstol Pedro en su epístola, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que también hay gente así, que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, que estuviste en ese estado de gracia, pero que el día de hoy no estás en ese estado de gracia y que ya llevas tiempo así. Personas que tuvieron esto, pero que cayeron de ese estado de gracia, que habían obtenido el perdón de sus pecados, pero que hoy por hoy no tienen ni gozo de salvación, ni paz para con Dios, ni puede decir soy libre, sino que otra vez tienes el yugo encima. El caso contigo es muy triste, porque la Biblia dice, has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Esto es, has dejado de amar al Señor Jesucristo, y seguramente que estás tratando de volver a tu primer amor por puras obras, sin empezar por el principio, y volver a pedir el perdón de tus pecados, de todos los que has hecho, ¿sí? Y teniendo fe de que solamente Él te puede restaurar y ayudarte. Baje su mano ahí. Padre amado, tú has visto que con sinceridad delante tuya, en esta noche, hemos abierto la Escritura y hemos expuesto la verdadera experiencia de alguien que le han sido perdonados los pecados, Señor. Te damos gracias por la luz de tu palabra, Señor. Que no quede una sola persona engañada aquí y que toda duda pueda ser aclarada ahora, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.